Hello everybody, how are you today? Are you having a great day? I hope you're having a great day and I hope you're ready to learn. Espero que estén listos para aprender el día de hoy en este nuevo programa de Talk. Este es un programa que la Universidad Técnica del Norte realiza pues con el beneficio de todos ustedes que se unen ya a la señal del canal universitario. Motivarles es nuestro principal deseo, a que ustedes se sumerjan un poquito más en esto del aprendizaje del inglés, aprendan más vocabulario, más gramática y sobre todo ayudarles a ustedes en preguntas que nos escriben a través del correo electrónico. El día de hoy tenemos un tema interesante, vamos a aprender una expresión que se utiliza para corregir cuando dije algo equivocado, ¿sí? Pero antes de ver ese tema, ¿qué les parece si repasamos la pregunta de la semana que lo habíamos visto el programa anterior? Vamos a ver de qué se trata. Recuerden, estamos viendo el tiempo en pasado. Vamos a ver de qué se trata, pues es sobre recordar. Y vamos a repetir esta pregunta de la semana muy despacito para que podamos pronunciar. What's one thing you remember about school? Vamos a hacerlo una vez más. What's one thing you remember about school? What's one thing you remember about school? ¿Cuál es una cosa o cuál es la cosa que tú recuerdas sobre la escuela? ¿O qué cosa recuerdas de la escuela? What's one thing you remember about school? Bueno, y ahí tenemos el verbo remember. Remember significa recordar. Y por lo general cuando contestamos esta pregunta decimos, yo recuerdo que. Recuerdo que, para decir eso en inglés se dice, I remember that. Y esa es la forma en la que se dice, I remember that. Pero a veces es necesario ponerle este that o simplemente le podemos omitir y decir, I remember y introducimos el recuerdo o la memoria de la que queremos hablar. Veamos un ejemplo para que ustedes me entiendan un poquito más de lo que estamos conversando aquí, hablando en esta diapositiva. I remember that. So what's one thing you remember about school? Vamos a tratar de repetir esta pregunta un poquito más rápido. What's one thing you remember about school? Okay, I remember that, y observen, ahí tenemos la respuesta. I remember that all my teachers were very strict. I remember that all my teachers were very strict. O simplemente puedo omitir el that y decir, I remember all my teachers were very strict. Okay, las dos están bien. Es más usual y es más común omitir el that. I remember all my teachers were very strict. Es más común y bueno, y la mayoría de la gente dice así. Pero si ustedes dicen that, no está mal. No suena tan mal decir, I remember that all my teachers were very strict. Recuerdo que todos mis profesores eran estrictos en la escuela. Ok, la pregunta de la semana estamos viendo qué es algo que nos acordamos de la escuela. What's one thing you remember about school? La primera decía, I remember all my teachers were very strict. La segunda pues dice que mi primera enamorada la tuve en primer grado. Recuerdo que mi primera enamorada era de primer grado. Veamos esto en inglés, cómo se lo dice en esta diapositiva que ya la ponemos a continuación. So what's one thing you remember about school? I remember that, miren, I remember that I had my first girlfriend in first grade. I remember that I had my first girlfriend in first grade. Dice, recuerdo que yo tuve mi primera enamorada en primer grado. I remember that I had my first girlfriend, first significa primero, first girlfriend, primera enamorada. I remember that I had, veamos el verbo I had, está en pasado, de tener. I had. I remember that I had my first girlfriend in first grade. O igualmente podríamos omitir el that y decir, I remember I had my first girlfriend in first grade. Ok, ¿qué recordamos de la escuela? What's one thing you remember about school? What's that thing? ¿Cuál es esa cosa que nos acordamos de la escuela? Ya hemos visto, I remember all my teachers were very strict. I remember my first girlfriend, I was in first grade, or I remember I had my first girlfriend in first grade. La tercera respuesta dice que, pues, ¿cómo se dice meterse en problemas?
Dice, recuerdo que, o me acuerdo, bueno, aquí decimos me acuerdo que, o recuerdo que, me metía mucho en problemas. ¿Cómo se dice esto en inglés? Veamos a continuación este verbo importante, meterse en problemas. So, what's one thing you remember about school? What's one thing you remember about school? I remember that I got in trouble. Miren cómo se dice meterse en problemas. Get in trouble. Obviamente, como estamos hablando de un recuerdo en el pasado, el verbo get lo estamos poniendo en pasado. I got in trouble very frequently. I got in trouble very frequently. I remember that I got in trouble very frequently. Me acuerdo que me metí en problemas muy frecuentemente. So, what's one thing you remember about school? I remember that I got in trouble very frequently. Very frequently. Y ya hemos visto este verbo, get in trouble. Meterse en problemas. Did you get in trouble when you were in school? ¿Se metían en problemas cuando estaban en la escuela? You did? Well, yo sí me metía a veces en problemas. Pues cuando llegaba tarde, when I was late, I got in trouble with my teacher. Cuando llegaba tarde, me metí en problemas con el profesor. Y otra cosa de la que tal vez nos podemos acordar de la escuela es cuando nos íbamos a esos viajes, a esos paseos a observar a un zoológico, a un museo, etc. Nos habían preguntado para el programa anterior cómo se dice viaje de observación o una gira de observación. Vamos a ver en esta diapositiva a ver cómo se dice gira de observación. Veamos. Okay, what's one thing you remember about school? I remember that I enjoyed having our observation trips. Y miren cómo se dice gira de observación o viaje, viaje de observación. Observation trips. I remember that I enjoyed having our observation trips. Dice, yo disfrutaba tener nuestros viajes de observación o nuestras giras, como decimos aquí, las giras de observación. I remember that I enjoyed having our observation trips. Observation trip. Así que ahí hemos visto ya cómo se dice viaje o gira de observación. Observation trips. All right. Y ahí estábamos viendo también ese verbo enjoy, solo para recordarles que enjoy es un verbo que se une a otro verbo con ing. Enjoyed having. Yo disfrutaba tener nuestras giras de observación. Enjoy having. Solo haciéndoles acuerdo de un tema que ya habíamos tratado anteriormente. Pero el tema del día de hoy tiene que ver con una expresión que de igual forma la hemos estudiado en algunos programas anteriores. Esta expresión la vamos a ver que tiene otro uso en inglés. Ustedes al momento de verla ya se van a acordar, van a recordar de qué les estoy hablando. Veamos el tema del día de hoy. Es una expresión I mean. Pero en este contexto vamos a utilizar I mean para corregir las cosas que nosotros decimos. Correcting things you say. So when you want to correct something you say wrongly, so you can say I mean. Para decir algo que me equivoqué yo puedo decir I mean. ¿Y qué significa esta frasecita I mean? Pues, bueno, en nuestro idioma, en nuestro dialecto en español, muchas veces utilizamos la frase o sea. Cuando nosotros decimos o sea, estamos diciendo lo que quiero decir es que. ¿Ok? Ahora, esta frase se la puede utilizar cuando nos equivocamos en algo. Por ejemplo, dicen la prueba es mañana. Es decir, lo que quise decir es no mañana, sino el miércoles, por ejemplo. Nos equivocamos y utilizamos esta frase. Así que vamos a algunos ejemplos de cómo utilizar esta frase I mean. Y lo vamos a hacer utilizando un contexto de recuerdos, de cosas del pasado. Y por eso vamos a poner unas fotos un poquito viejitas. Y miren, tenemos ahí la primera, dice, when you were a child. Esa es la primera cláusula. When you were a child. Cuando tú eras niño, ya tenemos unos puntos suspensivos. When you were a child. Cuando eras niño. Did you read a lot of cartoons? Y ahí me equivoqué. Did you read a lot of cartoons? ¿Tú leías muchos dibujos animados? Eso no era lo que quería decir. Entonces utilizo esta expresión, I mean comic books. Y la oración quedaría así. When you were a child,
Did you read a lot of cartoons? I mean, comic books. Observen que estoy utilizando la expresión I mean, que en nuestro español diría es decir. Es decir, la pregunta diría, ¿tú leías muchos dibujos animados? Es decir, las revistas cómicas. I mean cartoons. Y ahí estamos viendo cómo se dice, pues, estas estas revistas de los cómics. Bueno, en español decimos ¿cómo se dice en español? Bueno, en español se dice los dibujitos que vemos ahí, las historietas. Esa es la palabra, las historietas. Comic books, en español se dice historietas. So, did you read a lot of cartoons? No está bien decir, tú leías los dibujos animados. Nadie puede leer los dibujos animados. Sino lo que leemos son las historietas. So, did you read a lot of cartoons? I mean, y ahí me corrijo y digo, I mean, comic books. Ok, ese fue un ejemplo. Ahora vamos a verlo otro ejemplo. Igual nos vamos a equivocar a propósito y para corregir lo que nos equivocamos vamos a utilizar esta expresión I mean. Veamos este ejemplo. When you were a child, did you have a motorbike? Well, that's impossible. I mean a bike. Ok, miren, observen este ejemplo, es interesante. Le decimos, cuando eras niño, did you have a motorbike? Dice, ¿tú tenías una motocicleta? Bueno, y eso no era exactamente lo que quería decir. No tenías una motocicleta, digo, es decir, una bicicleta. Entonces me equivoqué, dije la palabra que no estaba correcta y pues utilicé la expresión I mean para corregirla. Did you have a motorbike? I mean, a bike? So when you were a child, did you have a motorbike? I mean, a bike. Y miren cómo estamos corrigiendo esta frase. Ok, bueno, y aprovechando que estamos estudiando esto de I mean, bueno, quisiera ponerles un ejemplo en el pizarrón que esta frasecita I mean no solo se la utiliza pues para corregir cosas que dije mal, también se la utiliza para dar mayor información y les voy a poner un ejemplo. Ok. Por lo general se la utiliza cuando queremos hacer dos preguntas. Cuando tenemos dos preguntas, quiero decir una pregunta y quiero dar más información sobre esa pregunta, pues utilizo la frase I mean, pero ahí significaría otra cosa. Ahí significa, bueno, o sea, o lo que quiero decir es que, por ejemplo, do you go out on Fridays? Miren, tengo esta pregunta. Digo, do you go out on Fridays? ¿Tú sales los miércoles? Bueno, y quiero preguntar algo parecido, dar más información sobre esta pregunta y puedo utilizar esta frase. I mean, do you go out a lot? Ok, miren. Esta expresión I mean me ayuda a conectar dos preguntas. Si quiero ser más específico o quiero hacer dos preguntas que tengan mucha relación, puedo utilizar la frase I mean. Bueno, analizando el ejemplo diría, ¿tú sales los viernes? O lo que quiero decir es, ¿tú sales mucho? Eso vendría a decir la frase I mean. La podemos utilizar en este contexto. Ya habíamos estudiado eso cuando estábamos viendo pues, el presente simple, cómo utilizar esto. Okay, puedo utilizarlo no solo en preguntas, también en oraciones positivas. Y pueden decir, yes, I go out very often, for example. Miren, estoy diciendo, sí, yo salgo muy a menudo y quiero dar mayor información. Y digo, lo que quiero decir es que, y ponemos la frase, I mean, I always go out after work. Miren, estoy dando mayor información y estoy utilizando la frase I mean. Lo utilizo en preguntas o en afirmaciones. Do you go out on Fridays? I mean, do you go out a lot? La otra persona le dice, yeah, I go out very often, yes. I go out very often, salgo muy a menudo. I mean, es decir, lo que quiero decir es que I always go out after work. Siempre salgo después del trabajo. Esta expresión I mean también se la puede utilizar aquí para dar mayor información sobre algo que quiero decir. Pero en el contexto que estamos estudiando, en los ejemplos de hoy, pues lo estamos viendo para corregir.
Si yo quiero corregir algo que dije mal, lo estamos utilizando en ese sentido. Veamos otro ejemplo para que ustedes pues podamos internalizar un poquito más esta expresión. Veamos. Miren, ahí tenemos otro ejemplo. When you were a child, cuando tú eras niño, dice. How often did you visit your parents? Entonces ahí nos hemos equivocado. Uno, bueno, por lo general vive con los padres, ¿verdad? Entonces no queda bien decir cuán a menudo visitas a tus padres. Ahí la palabra correcta era your grandparents. Entonces por eso utilizo la expresión I mean. Es decir, how often did you visit your parents? I mean, your grandparents. Entonces está claro que cuando nos equivocamos o cometemos un error al decir una palabra que no quisimos decir, vamos a utilizar la palabra I mean. How often did you visit your parents? I mean your grandparents. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Mientras más ejemplos, sería mucho mejor para que ustedes podamos entender. Veamos el siguiente ejemplo y tiene que ver con los deportes. A veces nos equivocamos, decimos una palabra que no estuvo bien hablando de deportes y este es un muy buen ejemplo para ponerlo aquí para que ustedes lo analicen junto a mí en la diapositiva. So, when you were a child, y a cada momento estamos repitiendo la frase when you were a child. Cuando tú eras niño, dice, when you were a child, did you go skiing in the winter? Por lo general los niños pues no esquían, ¿verdad? Y por eso se equivocó ahí la persona que quiso decir eso. Dice, when you were a child, did you go skiing in the winter? I mean, did you go skating? Y miren, en lugar de decir skiing, quiso decir skating. Ok, dice, tú te ibas a esquiar en el invierno. Y no quiso decir esquiar, quiso decir patinar. Did you go skating? So, did you go skiing in the winter? I mean, y siempre cuando nos equivocamos decimos, hacemos ese sonidito, Y bueno, igual en inglés lo podemos hacer. Did you go skiing in the winter? Hacemos la pausa. I mean, did you go skating? Okay. Bueno, hemos visto algunos ejemplos. El siguiente ejemplo es, pues, a veces la mayoría de niños pues tienen miedo de los perritos, ¿verdad? De los perros. Ahora, si nos equivocamos y le decimos a alguien, cuando eras niño tenías miedo de los gatos, es decir, no de los gatos, o sea, de los perritos. Veamos este ejemplo para que ustedes lo puedan observar. Okay, look, when you were a child, dice, were you afraid of cats? Miren que cometemos el error. Were you afraid of cats? I mean, of dogs. Were you afraid of cats? I mean, of dogs. Miren, dice, cuando eras niño, ¿tú tenías miedo de los gatos? Es decir, no de los gatos, o sea, de los perros. Were you afraid of cats? I mean, of dogs. Y estamos utilizando la expresión I mean para corregir. Y aprovechando esa diapositiva que tenemos ahí, vamos a explicarles algo que nos habían preguntado hace unas semanas, pero me había olvidado de decirles cómo se dice en inglés tener miedo. Vamos a explicarles aquí muy rapidito en el pizarrón. Ok, siempre nos han preguntado cómo se dice tener miedo. Por lo general, ciertos pues, sentimientos que tenemos no se utilizan con el verbo have, es decir, tener. Para decir, yo tengo hambre, por ejemplo, no se dice I have hungry. Se los utiliza con el verbo to be. I am hungry. Por ejemplo, este es un muy buen ejemplo. Miren, I am hungry es yo estoy con hambre. Pero en español tenemos nosotros la costumbre de decir yo tengo hambre, ¿verdad? En inglés se dice yo estoy con hambre. ¿Ok? Observen que estamos utilizando el verbo be. Ahora, algo parecido, algo similar se lo dice con el verbo tener miedo. No se dice I have scared, se dice I am afraid of, o también se dice I am scared of. I'm afraid of o scared of. Observen. Literalmente estamos diciendo yo soy temeroso de.
o yo estoy asustado de. Esa sería la traducción literal. Pero no podemos decir I have afraid of o I have scared of. Yo tengo miedo. Eso es en español. Para describir pues temor por alguien siempre se utiliza el verbo to be seguido del adjetivo, pues este adjetivo, temeroso, afraid of o scared of. Ok, veíamos en el ejemplo que decía bueno, la pregunta decía, ¿tenías miedo de? Decía, were you afraid? Afraid, no, creo que no decía afraid, decía scared of. Were you scared of dogs? Ok, literalmente estaría diciendo, ¿eras tú asustado de los perros? ¿Ok? Pero para entenderle en nuestro español diríamos, tenías miedo de, ¿ok? Y para decir, yo tenía miedo de los perros, súper fácil, solo dice I, y como quiero hablar en pasado, este verbo le hago en pasado, I was scared of dogs. Okay, I was scared of dogs. So when I was a child, I was scared of dogs. Yo tenía miedo de los perritos. Bueno, y si alguna persona pues tenía miedo de los ratones, sería I was scared of mice. Si tenían miedo de las arañas, I was scared of spiders, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, hemos contestado. Vamos con otros ejemplos más para que ustedes puedan pues practicar más. Mientras más practicamos, es mucho mejor para ustedes porque aprendemos más. Veamos el siguiente ejemplo. So, when you were a child, did you have an imaginary classmate? Ok, nadie tiene un compañero de clase imaginario, ¿verdad? Todos tenemos un amigo imaginario. Entonces, nos hemos equivocado en esa diapositiva y vemos que corregimos la expresión al decir I mean. Did you have an imaginary classmate? I mean, an imaginary friend. Eso era lo que queríamos decir. Cuando eras niño, ¿tenías un compañero de clase imaginario? Oh, well, I mean, an imaginary friend. Did you have an imaginary friend? Amigo imaginario. Ok, vamos, dos ejemplos más. ¿Qué les parece? Antes de pues, terminar el programa, tenemos dos ejemplos más. Vamos a ver el próximo. Tiene que ver con cómo se dice animales de peluche o ositos de peluche. ¿Se han preguntado cómo se dice los osos de peluche o estos animales de felpa de peluche? Veamos a continuación, vamos a aprender aquí en Talk. When you were a child, did you collect animals? Bueno, nadie colecciona animales, ¿verdad? Nos hemos equivocado ahí. Y corrijo y utilizo la expresión I mean stuffed animals. Miren, así es como se dice animales de peluche. Stuffed animals. Stuffed animals. So when you were a child, did you collect animals? I mean, stuffed animals? Stuffed animals. So when you were a child, did you collect animals? I mean, stuffed animals. Okay. Y vamos a ver el último ejemplo antes de irnos a nuestro resumen del programa del día de hoy. Vamos a aprender cómo también se dice ajedrez y cómo se dice damas chinas. Este juego de las damas chinas vamos a aprender en inglés cómo se le dice aquí en Talk. So when you were a child, were you good at playing chess? Eso se dice ajedrez. Cuando eras niño, dice, ¿eras bueno para jugar el ajedrez? I mean, nos hemos equivocado. No queríamos decir chess, queríamos decir checkers. Checkers se dice las damas chinas. So when you were a child, were you good at playing chess? I mean, checkers, checkers, and chess. Chess, ajedrez, checkers, damas chinas. Y nos hemos equivocado y hemos corregido con la expresión I mean. Bueno, y esta expresión I mean se la puede utilizar en todo tipo de contextos. Si decimos la palabra equivocada, pues inmediatamente decimos I mean y nos vamos a corregir. Veamos eso en el resumen del programa del día de hoy. Okay, correcting things you say. So, corrigiendo cuando nos equivocamos, I mean, y vemos ahí algunos ejemplos. El primero dice, I was good at math when I was in school. I mean, high school. Es un muy buen ejemplo. Dice, I was good at math. ¿Recuerdan qué significa good at? I was good at. ¿Sí se acuerdan? All right. Dice, yo era bueno en las matemáticas cuando estaba en la
escuela. Es decir, en el colegio. Okay? I was in school. I mean, high school. No dije bien la palabra, entonces me corrijo y utilizo I mean. Otro ejemplo. I always got good grades in geometry. I mean geography. Miren, en lugar de decir, pues, como se parecen las palabras geometry, que es geometría, parece geography, geografía, hemos cometido el error y nos estamos corrigiendo utilizando I mean. I always got good grades in geometry. Geography. Y último, I have an appointment at 5. Miren, ustedes pueden decir, tengo una cita a las 5. I have an appointment at 5. Y bueno, no es exactamente las 5 y ustedes corrigen. Dicen, well, I mean at 5:30. I have an appointment at 5. At 5:30. Bueno, espero que el programa del día de hoy haya sido de mucha ayuda para todos ustedes que están en los colegios aprendiendo inglés. Recuerden, aquí estamos ayudándoles a ustedes a incrementar su vocabulario, aprender más inglés y hacer que el inglés sea algo súper fácil de aprender y que pues ustedes no se frustren al tratar de, no le entiendo al profesor, se me hace difícil. No es verdad. El inglés es el idioma más fácil de aprender y es por eso que se lo habla en todo el mundo. Y aquí estamos contribuyendo con todos ustedes para que se motiven a estudiar inglés muy fuerte. ¿Ok? Conmigo esto ha sido todo por el día de hoy. And I hope to see you next show. Have a great afternoon. See you soon. Bye-bye.